En el mes de junio del año 2023 yo publiqué este libro titulado Efímero, que es un libro de poesía. Es un libro de casi 150 páginas donde vienen más de 30 poemas que yo hice en ese momento y publiqué este libro. Así es que en este video voy a contar un poquito acerca de cómo fue este proceso creativo de escribir este libro. Voy a contar algunas anécdotas o historias de poemas que vienen en este libro. Si tú quieres llegar a leer el libro completo, abajo en la descripción del video te voy a dejar el link de Drive para que tú puedas descargar en PDF este libro y lo puedas leer y puedas entender un poquito mejor de qué estoy hablando cuando hablo de los poemas, de las historias o de las narraciones que aparecen aquí. Tengo seleccionadas algunas preguntas que me gustaría contestar, todas enfocadas al proceso de escribir, de la poesía, de lo que pasó durante y después de este libro. Y bueno, la primera pregunta dice, ¿qué te llevó a sentarte un día y decir, voy a escribir este libro? La verdad es de que este libro no es mi primer libro publicado. Yo soy un autor que ya lleva 5 libros publicados y 3, este es mi tercero, pero relacionado con la poesía, porque por ahí tengo uno de cuentos y tengo algún ensayo y 3 de poesía. El primer libro que yo publiqué se llama Navegantes y lo publiqué aprovechando lo que es el encierro de la pandemia en el 2020, cuando pues el mundo tenía esta incertidumbre y este miedo del COVID-19. Pues me senté un día a escribir y dediqué ese encierro a escribir, a investigar cómo es que se publicaba un libro, qué herramientas podía yo contar, con qué utilizaba, cómo diseñar la portada de un libro, cómo es la maquetación y todo ese proceso que se lleva a la maquetación, que sí es algo. Bueno, en ese tiempo yo aproveché para investigar acerca de eso y ahí conocí imprentas independientes, conocí a Amazon KDP y conocí muchas cosas más relacionado a eso y saqué mi primer libro que es Navegantes. Pero este que es Efímero lo saqué en el 2023, el 27 de junio fue que lo publiqué y lo di a conocer. Y la verdad es de que con esta confianza de yo haber ya experimentado, haber sacado 4 libros en ese momento, dije pues necesito un libro que sea ya un poquito más maduro, que ya no hable de los típicos temas de amor o desamor. También yo estaba un poco más joven y pues la visión del mundo va cambiando. En ese momento ya había pasado nuevas experiencias relacionadas a pérdidas que no había tenido anteriormente, relacionadas a muertes, eso me refiero. Y entonces Efímero quería yo que fuera un libro mucho más maduro, un libro mucho más preparado. Porque también los otros libros a mí me gustan, hasta la fecha yo leo poemas, por ejemplo, de Navegantes o de Simple y Tú, y la verdad es de que me gustan mucho, pero siento que pues le doy mucha importancia al significado de cada una de las letras y de los versos y de los poemas. Y en este no es de que no lo haga, pero está mucho mejor estructurado porque ya utilizo más herramientas retóricas. También ya estructuro mejor los versos, los acomodo mucho mejor. Hay palabras que me gustan y que suenan. Le meto ya más rimas asonantes, consonantes. Le meto, por ejemplo, muchas hipérboles, hiperbátonos también me gusta mucho meter. Símil, metáforas. O sea, ya tiene un tono mucho más poético. Y los temas que trata o que abordo en este libro ya no son los típicos de amor o desamor, al que algunos sí son así, pero ya no los trato desde la misma perspectiva, porque siempre he dicho que cuando tú haces un poema, por ejemplo, de amor, pues hay cientos, millones de poemas relacionados a ese tema en específico, pero tu estilo es el que va a diferenciar el tema. No es lo mismo leer un poema de amor de Jaime Sabines que leer un poema de amor de Pablo Neruda. O sea, es el mismo tema, aunque sea la misma historia, pero cada uno le da su estilo diferente y eso lo hace totalmente único. Entonces aquí en este libro, aunque si bien es cierto abordo ciertos temas un poquito comunes, porque también la gente se puede identificar con cada uno de esos temas, los abordo desde una perspectiva única, mucho más estructurada, mucho más pensada, mucho más planeada y más teórica, más estudiada, a comparación de los otros libros. La siguiente pregunta es, ¿sientes que Efímero ya no te pertenece del todo ahora que otros lo lean, lo han leído o lo han interpretado? Pues este libro como tal, lo saqué el 2023, ya tiene 2 años, un poquito menos de 2 años que lo saqué. He recibido muchos comentarios de muchas personas. En algún momento di un taller en la Casa de Cultura y también ahí me estaban retroalimentando, me decían su opinión respecto al poema, respecto al libro en general. Y en la mayoría de los comentarios, una gran parte de la mayoría, pues eran comentarios positivos respecto al libro.
principalmente recalcando la madurez que se veía, recalcando también esta diferencia entre los libros anteriores con este libro de una mejor calidad en tanto a la portada, en tanto a en los temas, en tanto a todo. O sea, sí me decían que se veía mucho de mejor calidad. También este libro me trae muy bonitos recuerdos porque yo en algún momento pues tuve una relación a distancia y esta persona con la cual yo tenía esa relación pues compró mi libro sin yo saberlo. Lo compró porque si no pues se lo hubiera regalado o incluso se lo hubiera firmado o hasta dedicado. Y ella lo empezó a leer dentro de los espacios que tenía disponible en sus actividades, en la escuela, en su trabajo. Y cada noche nosotros íbamos comentando ciertos poemas o ciertas frases que pues a ella le gustaban mucho, ¿no? Sí me decía, por ejemplo, esta frase la verdad es de que me gustó mucho, explícame un poquito de qué trata. Y ya lo decía, pues mira, esta frase trata de esto, la escribí en este momento, va para tal persona. En ese momento pensaba eso y por eso tuve la necesidad de escribir este poema. Y era muy curioso y se me hacía algo muy bonito cómo esta persona interpretaba la poesía. Porque siempre me preguntaba de qué trata el poema. A mí no me gusta tanto decir de qué trata mi poesía porque prefiero que se quede la interpretación y la subjetividad de las otras personas. Porque a veces se pierde esa magia. No quiero decir directamente de qué trata. A veces los poemas sí son directos, pero otras veces van mucho hacia la interpretación. Y sea lo que interprete la persona que lea mi poesía, está bien, porque eso significa que se adueñó de las letras y puso en juego su subjetividad e interpretó esto. Entonces con esta persona íbamos contando las historias de los poemas, de la poesía. Me parecía algo muy bonito cada noche estar ahí comentando. ¿Y quién iba a decir que próximamente esta persona iba a estar atrapada en mis letras en otro libro que próximamente voy a sacar, quizá a finales de este año? Si a ustedes les interesa que yo explicara un poquito cómo es el proceso de escribir un libro desde cero hasta tenerlo físicamente en tus manos para que ustedes entiendan ese proceso, o por si ustedes mismos ya tienen ideas o poemas en libretas y simplemente no saben qué hacer, pues sería muy bueno que empezaran a materializar con un libro si ese es su objetivo. Voy a mencionar 3 historias o voy a contar 3 historias respecto a 3 de mis poemas. Así es que primero los voy a leer y después voy a decir de qué trata, cuál es la historia detrás de esas letras que yo escribí en ese momento. Entonces, vamos a leer primero un poema que se llama Crónicas de una chica triste. Lo voy a leer y después lo voy a explicar toda la historia de fondo de ese poema. Más o menos dice así: tu corazón doliente sangra por la ausencia de tu verdadero amor. Sin él lloras todas las noches. Si el amor es pensar, el olvido será tu mejor opción, porque tienes una espina clavada imposible de poder sacar. Anoche cuando dormías soñabas con él. Soñabas que lo tenías a tu lado. Ya conoces el dolor y lo que es nadar en un barco sin rumbo. Nunca fuiste ni serás de él, solo de ti. Tú, taciturna por las tardes, vibrante por el día. Tú, la loca del romance, la que no cree en los milagros, traslúcida tú, incomprendida por todos, la que cuando habla escupe vocales. Tú, la chica triste que llora por las noches. Este poema viene en este libro y voy a explicar cuál es la historia detrás de este poema. Básicamente, hace muchos años atrás, hace unos 5 o 6 años atrás, yo tenía una amiga que pues ya tiene mucho tiempo que ya actualmente no veo, pero entonces era mi mejor amiga. Y en ese momento me platicaba que ella estaba en una relación de pareja que, por lo que ella me contaba, era una relación muy tóxica porque había muchos celos, muchas inseguridades y hasta infidelidades, hubo de todo. Entonces, bueno, después de algunos años, esta persona pues rompió con su pareja y estaba totalmente destrozada. Es una de las cosas que yo veo tangibles, que lo que provoca este duelo de una pérdida de una persona que, si bien es cierto, pues no le hacía bien a tu vida, pues significaba mucho para ella en ese momento, y eso era lo peor que pudiera pasar para ese momento. Entonces, yo al verla cómo actuaba, cómo pensaba, siempre platicábamos nosotros en las noches. Yo a veces en esta de mi amiga trataba yo de cambiarle de tema.
Trataba hablarle acerca de la música, de la literatura, de los proyectos que teníamos, pero ella inevitablemente, no sé cómo le hacía, siempre enlazaba ese tema nuevo a su o a su ex relación de pareja y a su ex. Entonces, así duramos mucho tiempo, todas las noches, desde las 12 hasta las 2 de la madrugada, incluso hasta las 4 de la mañana. Platicábamos y ella siempre platicaba de él. Platicaba de cómo era cuando iban a tal lado, que cómo fue su experiencia cuando visitaron tal museo y no sé qué tantas cosas. Entonces yo le dije, lo decía en tono de broma a mi amiga, que era una chica triste. Por eso escribí ese poema. En ese poema lo que yo trato de plasmar es de que son crónicas de una chica triste, porque es el tiempo que yo escuché con mi amiga todo ese proceso. Y hay una parte del poema que pongo que su corazón doliente sangra por las noches, pero es vibrante por el día. Y ahí lo que me quiero referir es, mi amiga por el día estaba bien, no lloraba, no se acordaba de nada, o sea, trabajaba, socializaba, íbamos a tal lado, estaba bien. Nada más llegaba a la noche, que es cuando ella llegaba a su casa, a oscuras, en su cuarto solitario, y es donde empezaban todos esos pensamientos e imaginaciones. Entonces yo lo que quiero plasmar en ese poema es cómo una persona sufre cuando se separa de una persona que aún está amando en ese momento, pero que no le viene bien a su vida. Y también una persona que por las noches es una persona normal, hace sus actividades normal, no tiene tristeza, no llora, pero por el día, digo. Y por la noche absolutamente todo de eso empieza a cambiar. Es como si fuera otra persona. Entonces, más o menos de eso trata ese poema de Crónicas de una chica triste. La siguiente historia es de un poema. El siguiente poema se titula Madeline entre la oscuridad y me gustaría primero leerlo y después explicar un poquito la historia detrás de ese poema. Así es que dice más o menos así: Madeline, ¿dónde estás? Te busco entre la oscuridad, en la tristeza de mi soledad. Siento el vacío de tu ausencia. Mis lágrimas caen como lluvia, tristes y solitarias, como yo, que te perdí hace tiempo dejándolos en la lejanía. Madeline, eres mi luz en la noche, mi sol en los días grises, mi compañero de risas y lágrimas, mi confidente en la vida. Pero ahora ya no estás, y mi corazón se siente destrozado, como si estuviera partido en pedazos, y yo, una sombra que camina sin rumbo. La tristeza me inunda y me ahoga, me hace sentir como un náufrago en un mar de dolor y sufrimiento, buscando desesperando la salvación. Madeline, ¿por qué te fuiste? Dejándome sin tu amor y tu compañía, sin tu risa y tu alegría, sin tu abrazo cálido y reconfortante. Ahora solo queda el vacío, la tristeza que me acompaña en cada momento y la esperanza de volver a encontrarte, aunque sea en mis pensamientos. Madeline, tenías la magia de la vida, la luz de la felicidad en tus ojos, y yo te extraño en cada latido de mi corazón, anhelando volver a sentir tu presencia. Pero mientras sigo en la búsqueda, en este camino de tristeza y lamento, te dedico estas palabras como un tributo a nuestro amor perdido. Madeline, donde quiera que estés, sé que sigues siendo mi inspiración, mi eterno sentimiento de amor en este mundo lleno de dolor y desolación. Madeline entre la oscuridad. Básicamente, creo que este poema es uno de los poemas más directos que he escrito en toda la vida. O sea, literalmente no tengo que contar mucho la historia de este poema porque las palabras están muy, muy claras. O sea, no puede haber tantas interpretaciones, no puede haber tantas metáforas, está muy directo. Aún así, les quiero comentar algo respecto a este poema. Muchas veces me han preguntado acerca de Madeline. ¿Quién es Madeline? ¿Por qué en los libros menciono yo a Madeline? Si fue una pareja, si Madeline está viva, si Madeline murió, si Madeline es una persona real, o por qué la nombro tanto si no lo he superado, si fue una pareja, o qué fue de mí. Y bueno, les quiero comentar que Madeline como tal no es una persona única, sino es un conjunto, es una representación de personas importantes en mi vida. Por ejemplo, en Navegantes yo menciono a Madeline. En Navegantes, mi primer libro, yo lo escribí para una novia, que en ese momento se llamaba.
Ella pues fue mi novia, pero yo no le quería poner como nombre a mis... O sea, yo no quería que su nombre apareciera en mis libros. Entonces, para no poner su nombre, agarré Madeline. Entonces, en vez de decir te extraño desde el más profundo tal, yo le ponía Madeline. O sea, Madeline era ella. Después, en el segundo libro, simplemente tú también menciona a Madeline, pero ahí ya no estamos hablando de esa persona. Estamos hablando de otra persona que conocí, que se hizo mi pareja. Estuvimos en una relación como de unos 2 o 3 años, rompimos y tenía otro nombre, pero quería nombrarla en ese momento, pero no quería que apareciera su nombre, no sé. Entonces por eso la llamé como Madeline. Entonces a Madeline la van a estar escuchando y viendo en muchas historias y momentos de mi vida, porque no me estoy refiriendo a una persona en particular. Es una representación de las personas, parejas que yo he tenido a lo largo de mi vida y que en cierta forma han dejado un aprendizaje muy significativo en mí. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un libro próximamente y también nombro a Madeline, pero ya no es Madeline de Navegantes, sino que ahora, actualmente, en esta relación a distancia que tuve, pues no funcionó muy bien las cosas, y ahora va dirigidos hacia ella, pero no voy a utilizar su nombre, sino voy a utilizar el nombre de Madeline. El otro poema que voy a leer es un poema que quizás fue el primer poema que escribí en toda mi vida, que fue en la infancia, y se titula Misteriosos Lunos, y más o menos va así. En el vasto universo hay un mundo especial, lleno de planetas y estrellas que nos hacen soñar. Hay planetas gigantes como Júpiter o Saturno, con anillos sorprendentes y misteriosos lunos. Marte es rojo como el fuego y nos hace pensar en la posibilidad de vida en ese planeta tan singular. La Tierra, nuestro hogar, en un planeta azul con montañas y ríos y una fauna envidiable. Mercurio es pequeño y está cerca del Sol. Venus es muy brillante y de misteriosos está lleno. Neptuno es gigante, bello y azul como el mar. Urano tiene un eje extraño y Plutón es un planeta enano. Los planetas del sistema solar son una muestra del universo, un lugar grande y hermoso que nos da un sentido. El universo nos sorprende, con galaxias y cometas, planetas y estrellas, y con todo lo que podamos imaginar. El universo es grande y hermoso, y hay mucho por descubrir de planetas y cometas y todo lo que tenga que ver con el universo. Este poema menciono que es el primero que escribí porque yo lo escribí en la primaria. Iba yo como en tercero o cuarto de primaria. Así como ustedes lo ven, no es 100% fiel. Conforme fue pasando el tiempo, lo fui modificando y lo fui perfeccionando. Pero traté de que el 80% tuviera su esencia. De casi no modificarlo, únicamente lo necesario. Entonces, es el poema, yo diría que en un 80% es el verdadero original poema de que yo escribí en la primaria. Y obviamente en la primaria, pues cuando te empiezan a enseñar esta parte que de las viñetas, que de las cartas, la redacción, también te empiezan a enseñar lo que es la poesía. Y en esa tarea, yo me di a la tarea de escribir un poema propio. Así que yo me puse a agarrar libros, a ver palabras. Primero el tema, ¿no? El universo, porque tampoco es de que, en tercero de primaria has pasado muchas experiencias de amor o cosas del estilo. Pensaba escribirle eso a mi mamá o mis padres, pero al final me guié un poquito más por el universo, porque también en ese momento estábamos viendo el universo y era un tema que a mí me fascinaba. A veces yo me preguntaba, ¿pero qué hay más allá del universo? El universo se sigue expandiendo, pero ¿cómo es que conocen esa información? ¿Hasta qué punto es el inicio o el final del universo? Y si se expande, se puede volver otra vez a comprimir. Entonces, en ese momento me gustaba mucho el universo. Ahorita también, pero ya no tanto. Entonces empecé a escribir ese poema en una tarde. Si fueron como unas 2 o 3 tardes. Empecé a escribir. Y al final el resultado fue ese. Este poema lo pasé a leer. Fue el mejor poema de la clase. Y también concursé y gané ese poema en la escuela, de toda la escuela. Fue el mejor poema de la escuela. Y pues nada, es un poema que lo llevo con mucho cariño, que me gustó mucho, la verdad. Que es el primer poema que yo escribí. Les digo, o sea, tal cual así está, no es como yo lo escribí. Ahorita ya está corregido, ya está, tiene más sentido, ya está. Pero a menos el 70%, esta es la esencia de ese poema. Y pues nada,
Próximamente haré una segunda parte hablando de otros 3 poemas que me gustaron de este libro. Me voy a enfocar en la segunda parte más acerca del proceso creativo de este libro y otras cosas que también me gustaría pues comunicarle o que enseñarle respecto a mi poesía. Y por ahí hay una historia de amor que me gustaría contarles que tiene mucho que ver con el título de Efímero. Pero eso será para el próximo video la próxima semana. Así es que en este video simplemente pues eso sería todo. Nos vemos hasta el siguiente. Espero que se encuentren muy bien. Y pues nada, cualquier cosa pues ahí lo voy a estar poniendo en mis redes sociales. Así que espero que me sigan. Yo soy el psicólogo Uriel y nos vemos en el próximo video. Bye.